Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El tema de hoy, 3 decisiones en la cruz. 3 decisiones en la cruz. Y vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 23, del verso 26 en adelante. Conocemos esta historia, pero tenemos que volver otra vez a la cruz y recordar y aprender, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha enseñado allí. Bueno, pues leemos en Lucas 23, del 26 en adelante. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, que aún, Señor, en nuestra humanidad se nos hace difícil entender lo que tú sufriste, lo que tú pasaste, siendo santo, siendo perfecto, para proveer un camino de salvación de aquellos que éramos tus enemigos, Señor, que te dimos la espalda, que hemos pecado, pero no te importó, Señor, y te hiciste como uno de nosotros, siendo Dios, hombre totalmente, para proveer un camino de salvación. Gracias, Padre, por eso. Señor, yo te presento cada vida que está aquí, Señor. Tú conoces posiblemente alguna de estas decisiones aquí representadas, Señor. Te presentamos a aquellos, Padre, que aún no han rendido sus vidas a ti, que a lo mejor, Señor, vienen a la iglesia, pero todavía no han dado el paso de entregar sus vidas a ti, de reconocer que tú eres el único camino de salvación. Te presentamos esas vidas, Señor. Cualquiera que sea que esté aquí, que no te conozca, te pedimos que toque su vida. Te presentamos a los creyentes, Señor, que están aquí. Bendícelos, Señor, bendícenos, Señor. Háblanos, Padre, que por amor, Señor, entendiendo cada vez más tu sacrificio, vivamos vidas, Señor, santas y piadosas para tu gloria y para tu honra, Señor. Que querramos, Señor, agradarte, Señor,
no solamente con nuestra boca, sino con nuestras acciones, nuestros pensamientos, con todo, Señor, para tu gloria. Que si hay alguno aquí apartado, Señor, algún hijo de Dios, una hija de Dios que se ha alejado, oh Señor, cuánto gozo nos daría, Señor, que regresar a casa hoy. Pero solamente tú puedes hacer eso, Señor. Así que los presentamos a ti, me presento yo, sin ti no puedo hacer nada. Cúbreme, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Qué historia tan gloriosa, ¿verdad? Estas verdades presentadas en la Escritura, ¿verdad?, de nuestro Señor, que fueron profetizadas, ¿verdad?, por siglos. Pero ahí vemos, ¿verdad?, esa historia. Pero la Biblia, además de definitivamente presentarnos historia, no se queda ahí como un libro histórico. La Biblia es el libro de Dios, es la palabra del Señor. Y sigue siendo pertinente para nosotros y para la iglesia de todos los tiempos y para la humanidad de todos los tiempos aquí en la tierra. Dice la palabra misma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que aunque recordamos esto, definitivamente vemos ahí que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Aquí vemos en un momento dado, ¿verdad?, hablando sobre los ladrones en la cruz, el ladrón de la cruz, y eso también es bien conocido, es bien famoso, ¿verdad? Así que, y mucha gente lo ve como un ladrón bueno y un ladrón malo, ¿verdad? Hay un ladrón bueno y otro ladrón malo. Pero vamos a ver si eso es verdad, si eso es así, ¿verdad? Y nosotros vemos, lo que sí podemos ver es la diferencia entre uno y otro, que definitivamente cambió la eternidad que tenía uno de ellos. Y vamos a ver 3 decisiones. La primera es de ese que le dijo al Señor que se arrepintió allí en la cruz del Calvario, que como les dije, pues le dicen que es el buen ladrón. De hecho, libros, ¿verdad?, que no están en el canon de la palabra, deuterocanónicos, hablan del buen ladrón, e inclusive le tienen un nombre, ¿verdad? Dimas. Dice que era Dimas. Y tengo los nombres de los padres que dicen que eran padres, Eva y Lucio. Nada de eso, ¿verdad?, está en la Biblia, ni nada. Eso es, ¿verdad?, tradiciones que se dicen. Pero cuando usted busca, dicen que ese ladrón que se arrepintió era un ladrón bueno, que era un tipo de Robin Hood. ¿Ok? Que ese ladrón, pero eso es lo que usted va a encontrar por ahí cuando ¿verdad?, lo que estudia, cuando busca por ahí. Que era un tipo de Robin Hood, ¿verdad?, que le robaba a los ricos para darle a los pobres, ¿verdad? Y es interesante porque ustedes ven cómo nosotros, cuando digo nosotros, la raza humana, ¿verdad?, siempre desvía la verdad, la realidad, la tuerce, ¿verdad?, de alguna manera. Y entonces, cuando tú ves aquí, lo que te está diciendo el mundo es que aquellos que son buenos como este ladrón, que según, ¿verdad?, que no es así, pero pues entonces, pues ese fue el que se acercó al Señor, porque lo que están implicando es que es por la obra, por la justicia del hombre y no por la obra de Dios. Y siempre se busca, y por eso ese le dijo eso al Señor, no fue como el otro que estaba allí diciéndole cosas. Pues eso quiere decir que ese era bueno, ¿verdad? Pero tenemos un tremendo conflicto con eso y la Escritura, porque la Biblia dice que bueno no hay ni uno. Y es importante que nosotros entendamos lo que no acabamos de entender, porque en ese mismo engaño del sistema mundo, que la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás, pues en ese mismo sistema, cuando uno habla con las personas y uno le evangeliza, muchas veces te dicen, no, pero qué bueno, ¿verdad? Pero yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Y si hay una viejita, yo le ayudo a cruzar la calle. Hay algunos hasta que dicen eso, ¿verdad? Porque en el engaño de nuestra carne, lo que nos dice es, para tú saber si tú eres bueno o tú eres malo, compárate con los demás. Y generalmente, como nosotros también somos tan astutos, pues no nos comparamos con el que está mejor que nosotros.
nos comparamos con el que está peor. Entonces lo vemos así, que pues, hizo esto, hizo lo otro, está en vicio, lo metieron preso, ¿verdad? Ese es el que, y entonces nosotros, muchachos, yo soy una estrella. Porque nos comparamos con los demás. De hecho, hay gente, ¿verdad?, que eso llega a unos puntos, a unos niveles, más bien a unos niveles donde se ofende a las personas que los ven como algo menos que ellos, ¿verdad? Y hay gente que habla de los presos como una escoria, ¿verdad? Y así, y la gente, ¿verdad? Cuando la gente que está en vicio, tú ves que los tratan de una manera, la gente que está en una luz pidiendo como si fuera una escoria, porque piensan que son mejores que ellos. Pero la realidad es que cuando la Biblia, vamos a la Biblia, que es el libro de Dios y es la verdad, cuando tú vas a la Biblia y tú vas a juzgar si tú eres bueno o malo, tú no te puedes comparar con otros hombres, eso no está en la Biblia. Tú te tienes que comparar con Dios. Porque el que ha establecido el estándar, ¿verdad?, la regla de la santidad es Dios. Y cuando nosotros nos comparamos con Dios en su santidad, nadie sale bien. Nadie sale bien. Su santidad. Porque la Biblia dice, la Biblia lo lleva a tal punto que tú no tienes que acostarte con una persona físicamente para ser un adúltero. Jesús decía que si tan solo tú piensas eso en tu mente, ya tú has adulterado en tu corazón. Tú no tienes que matar a alguien para ser un asesino. Si en tu mente tú has asesinado a alguien, es lo mismo delante de Dios. La realidad es que nadie sale absuelto en su propia justicia. Todos somos pecadores. Si el ser humano hubiera tenido la más mínima oportunidad de salvarse a base de su justicia y sus obras, lo que le hicieron a Cristo, lo que el Padre que envió a su Hijo Jesucristo, lo que le hizo fue el abuso más grande. Que vamos a hablar sobre eso más adelante. Todo lo que sufrió y tú te podías salvar, no había manera. Así que bueno, no hay nadie. Y buenos ladrones, ¿existen buenos ladrones? Eso es una contradicción. Porque robar, de hecho, es uno de los mandamientos, aparece también explícitamente, ¿verdad? No hurtarás. Así que robar es malo siempre, ¿verdad? Es malo siempre. Así que allí no había un ladrón bueno y un ladrón malo, habían dos ladrones malos. De hecho, algo pasó en el camino, algo pasó mientras ellos estaban crucificados, porque esos ladrones ambos no llegaron así. O sea, en el caso del que se arrepintió, no llegó así. Mira lo que dicen, ¿verdad?, otros de los evangelios, Mateo 27:44, porque no lo recoge Lucas, que fue el pasaje que leímos, pero Mateo 27:44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones, en plural, los ladrones que estaban crucificados con él. Y también en Marcos 15:32, otro evangelio, ¿verdad?, lo presenta de esta manera, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Así que aún ese ladrón, ¿verdad?, que luego se arrepiente por lo que vamos a ver la obra del Señor, aún él, mira cómo llega. En la misma condición que estamos todos. Todos nosotros, si no hubiera sido por la gracia de Dios y porque Dios puso su mirada en nosotros, ¿tú sabes dónde estaríamos nosotros? Renegando de Dios en el mundo, infelices, sin propósito. Y si estamos hoy aquí y nuestra vida ha dado un giro, es por la gracia y para la gloria del Señor, por la obra de Él. Toda la gloria es para Él. Y lo que Él ha prometido lo cumple. ¿Verdad que sí? Lo que Él ha prometido lo cumple. Y es hermoso ver cómo la palabra dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Mira lo que dice la palabra, que lo hemos leído anteriormente, pero volvemos a leerlo. Esa radiografía de la condición del ser humano natural.
la condición en que están todos los seres humanos. Para aquellos que dicen yo no soy tan malo, el tan es lo que lo mata. Tú tienes toda la razón, a lo mejor tú no eres tan malo, pero el tan es el que te mata. Y te mata en esta vida y te mata eternamente si no te arrepientes. Mira lo que dice Romanos 3:10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como se ve todo ser humano sin Cristo. Lo crea o no lo crea. Y yo le voy a decir más. Hablando humanamente, ¿verdad? Hablando humanamente. Esa persona que dice, ¿verdad?, que es bien decente, que no le hace mal a nadie, que ayuda, a lo mejor aquí, allá, ¿verdad? Pero Dios, bueno, está bien Dios, ¿verdad? Yo no soy un fanático, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero esa persona y aquel que, ¿verdad?, que es así, que tiene a Dios allá, no, está bien Dios, sí, eso, ¿verdad? Los fanáticos, los religiosos, versus aquel que a lo mejor está en la escoria, pero que no se atreve ni levantar sus ojos de vergüenza delante de Dios. Ese, dice la Biblia, está más cerca. Aún en la escoria. Pero algo ocurrió en ese camino, en esa cruz, con este ladrón, ¿verdad? Que estaba allí. Fíjate qué pasó, pero de las cosas que él fue testigo, cuando iba de camino, cuando Jesucristo cae y mira a aquellas mujeres de Jerusalén y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Con todo ese sufrimiento que vamos a ver en breve. Y aún así él, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. En parte yo les he hablado de ese pasaje, ¿verdad? En parte lo que el Señor está diciendo, aún tú me ves así, pero esto es parte de un propósito, de un plan. Mi problema está resuelto, yo sé para dónde voy. Pero ¿y tú? ¿Y tus hijos? ¿Y tu familia? ¿Dónde está Dios? También oraba por aquellos que los maltrataban terriblemente y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esos ladrones fueron testigos de eso. Nosotros sabemos que la conversión es una obra del Espíritu Santo. Si Dios no llama a una persona, una vida, nadie la puede llamar. Y si una persona responde a un llamado de manera carnal, no tiene valor en el reino de Dios. Y aunque a mí yo quisiera, ¿verdad?, que todo el tiempo respondieran y ¿verdad?, uno, pues imagínese el corazón de uno, pero si no es el Espíritu Santo el que está llamando, que no pase, ni uno. Porque no tiene valor. Pero es el Espíritu Santo el que toca, el que convence, ¿verdad? Y es posible que ahí, en ese camino, el Espíritu Santo, definitivamente es posible, no, eso fue parte de lo que pasó. El Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de ese ladrón, en ese corazón. Empezó a ver lo que no podía ver espiritualmente. Porque la Biblia dice que el hombre natural espiritualmente está muerto, no puede ver las cosas de Dios, no las puede entender. Por eso es que nosotros no podemos, tenemos que cogerlo con calma, porque es una obra del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convencer a nadie, ¿verdad? Obligado. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? Imagínense. Es una obra del Espíritu Santo. Pero quizás en esa obra el Señor le hizo recordar, es posible que este ladrón como judío, pues conocía las Escrituras, conocía las profecías del Señor. Y yo quiero mencionar una de ellas, que vemos, ¿verdad? El profeta Isaías
700 años antes de que Cristo naciera. 700 años antes de que Cristo naciera está esta profecía en Isaías capítulo 53. Y yo quiero que lean conmigo del 3 en adelante lo que 700 años se profetizó sobre Cristo. 700 años antes. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La salvación, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una profecía 700 años antes de lo que Cristo vivió. Pero hay una profecía de alrededor de 1000 años antes de que Cristo naciera. Y allí el rey David en el Salmo 22 profetiza lo siguiente, del 6 en adelante. Lee conmigo, dice, mas yo soy gusano. Y eso se refiere al Señor, a Cristo. Jesús, el Mesías. Así mismo llamarse así. Por amor por ti, por mí. Es que el amor de Dios y lo que Cristo hizo es que no lo podemos entender. No hay manera de poderlo entender. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio, vergüenza de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan cruelmente, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿No les parecen familiares esas palabras? 1000 años antes aproximadamente se escribió esta profecía. El versículo 17, el versículo 18, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No quebraron sus huesos, que era parte de la costumbre de la crucifixión, para acelerar la muerte. Era que hacían eso. Para que no se pudiera levantar, impulsar con sus piernas, para poder tener un respiro. Y le quebraban las piernas para que muriera. Pero a Cristo no se lo hicieron. Profetizado 1000 años antes. Porque yo lo que quiero que tú veas, ¿verdad? Lo que pasó allí, lo que el Señor, ¿verdad?, hizo, ¿verdad? Fíjate cómo le dice este ladrón a Jesús estando en aquella cruz. Luego que el Espíritu Santo ha obrado en él, algo ha pasado en su corazón, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero lo que es, para que usted vea cómo cuando Dios decide, dice, este es el día, ese es el día. Porque humanamente hablando y en términos de éxito, cuando Cristo está en aquella cruz es el punto más bajo humanamente hablando. Miren a Cristo, miren al autor de la vida, cómo está crucificado el autor de la vida, todo destrozado, irreconocible. Han hecho con él los que han querido, lo han destrozado. Pero en ese momento, aún ahí, él ve y la obra del Espíritu Santo, tú eres el Señor. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso.
Qué maravillosa es la obra de Dios en el corazón. No es un asunto definitivamente, ¿verdad?, del intelecto. No es un asunto de sabiduría, de quién es más inteligente. No, nada de eso. El reino no tiene nada que ver con eso del intelecto, no. Es la obra del Espíritu Santo. Al contrario, posiblemente el intelecto pueda ser una piedra de tropiezo. Claro, cuando Él decide, pues Él decide. Pero lo único que se pide es humillarse delante de Dios, reconocerlo. Perdóname, Señor. He caminado esta vida sin ti. Hasta posiblemente has sido un religioso, pues díselo, has sido un religioso, pero Señor, te pido perdón. A lo mejor tú piensas que los pecados que has cometido son tan grandes que no hay perdón de Dios. Hay gente que piensa eso. Pero el que dice eso y el que te susurra eso al oído es solamente Satanás, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar y limpiar. Aleluya. Y lo hace nuevo. Mente privilegiada tenía Stephen Hawking, un astrofísico científico que se burlaba de Dios realmente. Pero para él no existía ningún Dios. En una ocasión dijo lo siguiente: considera el cerebro como una computadora. Stephen Hawking es aquel científico que estaba en la silla de ruedas, ¿verdad? Muy famoso, salía mucho, ¿verdad? Aportó mucho en los hoyos negros, el espacio y cosas así, ¿verdad? Él dijo lo siguiente: considera el cerebro como una computadora que dejará de funcionar cuando sus componentes fallen. Dijo a The Guardian: no hay cielo ni más allá para las computadoras averiadas. Es un cuento de hadas para las personas que temen a la oscuridad. Eso decía él. Yo nunca me olvido de las palabras del pastor René el domingo siguiente a cuando él muere. Porque el pastor dijo algo, ¿verdad?, que se ha quedado conmigo. Porque él dijo que el mayor descubrimiento de Stephen Hawking lo hizo cuando murió. Descubrió que era verdad, pero ya es muy tarde. Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Nosotros hemos experimentado al Dios de la gloria, al Creador de la gloria, que vive y reina por los siglos de los siglos, que no se quedó en aquella cruz, sino que se levantó y que regresa por su iglesia. Uno de los hombres más inteligentes en el Nuevo Testamento posiblemente es el apóstol Pablo. Brillante, inteligente, colérico, terrible. Estudió a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Posiblemente la escuela más reconocida en aquel tiempo, aquel primer siglo. Él estudió con ellos, doble ciudadanía. Un hombre tremendo. Sin embargo, él mismo, hablando de él mismo y de eso que él tenía como fariseo y todas esas cosas, mira lo que dice en Filipenses 3:7 en adelante. Decía él: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y de hecho, murió martirizado. Pero todas esas cosas, cuando él conoció al gran tesoro, yo tengo todo eso por basura. Eso es lo que a veces el mundo no puede entender. Y dice: se volvió loquito, se metió aleluya, café puya. Y no entienden. Muchachos, no se puede invitar a eso habla más que de Cristo, Cristo, me tiene loco. Antes era mejor porque antes salía con nosotros, pero ahora ya no quiere ir a la playa porque tiene que culto.
Pero es que es tan grande el amor de Dios y el gozo y lo que uno recibe cuando el Señor llega a nuestra vida, que es que nos transforma. Nos transforma. Es demasiado grande. Hasta que no lo pruebes no podrás entender eso. Así que nosotros vemos cómo ese ladrón, por la obra del Espíritu Santo, tomó una tremenda decisión que cambió su eternidad. Rindió su vida a Cristo. Rindió su vida al Señor. Le pidió, acuérdate de mí. Y no es como dicen por ahí que el Señor le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Implicando porque ¿verdad? Hay una doctrina que dice que la gente muere y se queda ahí en un sueño, un letargo ahí hasta que Cristo venga y se quedan ahí como un limbo. Eso no está en la Biblia. Yo veo que el Señor le dijo, porque no hay ninguna coma en ese pasaje, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cerró los ojos aquí y cuando los abrió en la gloria con el Señor. Aleluya. Nuestro hermano, no se lo dije ahorita, pero se lo digo para que oren y los que sepan, porque ayer murió la mamá, ¿verdad? Se enteraron la familia que había muerto su mamá, la mamá de Enrique Lugo, que es nuestro ministro de música. Así que muy duro, ¿verdad? Joven, así que oren por él. Pero ella era una hija de Dios también. Así que igualmente cerró sus ojos aquí y los abrió en la gloria. Aleluya, ¿verdad? Mira lo que dice Juan 6:40. La palabra de Dios dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es todo. Creer en Él. Ven al Hijo, creen en Él. El Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en aquellos que está trabajando. Nos vacía de nosotros. Porque el ser humano, y eso es lo que le pasó a Stephen Hawking, nos creemos grandes. Tú sabes, nos creemos que podemos controlar todo. El engaño tan terrible, digo yo, ¿verdad? Nosotros ni siquiera podemos detener nuestro corazón. No podemos dejar de respirar. Nosotros no podemos dejar de parpadear a propósito. Tú puedes estar un ratito, pero tienes que, no lo vas a poder detener. Ni siquiera de eso tienes control. Pero creemos que sabemos todo. Qué terrible. La segunda decisión fue en aquella cruz del Calvario. 3 decisiones. La segunda decisión, la de Cristo, en aquella que esa decisión se gestó realmente antes de la fundación del mundo. Ya Dios vio e hizo provisión de un camino de salvación. Que como siempre digo, gratis para nosotros, pero sumamente costosa. Él allí, Cristo, ¿verdad? Dio su vida. Aleluya. Y yo quiero leerles acerca del sufrimiento, los sufrimientos de Jesús según la medicina. En términos generales, ¿verdad? Pero en términos generales, esa decisión que Jesús tomó, porque Jesús sabía lo que implicaba esa decisión para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Él sabía lo que implicaba. Pero dice la palabra primero que cuando la Escritura dice que estaba en el huerto de Getsemaní, allí esas gotas como de sangre implicaban, ¿verdad?, parte de un sufrimiento. Algunos dicen que es parte que ocurre, ¿verdad?, médicamente, ¿verdad?, con el cuerpo, ¿verdad?, ante unos momentos de unos estrés de esos niveles. Eso no lo sabemos con certeza, pero sí sabemos lo que pasó después. Eso sí lo sabemos. La flagelación. Los romanos flagelaban, ¿verdad? Y eran terriblemente, ¿verdad?, brutales. Era una cosa brutal. Generalmente lo que se dice es que daban 39 latigazos. El soldado usaba este látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne,
en la espalda, ¿verdad? Esas bolas provocaban moretones o contusiones y según seguían dando golpes se iba abriendo la carne. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros hasta los pies. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto, los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Era un dolor terrible. La persona comienza a sentirse sedienta porque necesita fluidos para reponer todo ese volumen de sangre que ha perdido. De camino al Calvario, después de pasar eso, va de camino al Calvario. Con todo ese dolor que ustedes saben que se desplomó, no pudo más. Cuando llegan allí en la cruz, todavía es peor lo que ocurre allí. Regularmente la crucifixión los amarraban, pero a Cristo lo clavaron en aquella cruz. Y dicen los estudiosos que no pudo haber sido aquí en el centro de las manos como nosotros regularmente hemos visto, ¿verdad? En las películas, hemos visto en las pinturas por ahí, ¿verdad? Porque si hubiera sido aquí, se hubiera salido, ¿verdad? No tenía dónde agarrar, que fue más bien aquí y aquí. Y lo vimos en los pies, para que pudieran sostener a Jesús. Los tienen ahí. Dice que lo ponían acostado con las manos extendidas y que luego cuando lo levantaban, eso caía ahí, pues, posiblemente dislocaba los hombros y todo en ese momento de caída. Los clavos de los romanos eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados. Dice que el clavo atravesaba el nervio mediano. Es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Imagínense todo eso. El dolor es excruciante, una palabra que sale de la misma crucifixión, insoportable. Para él poder respirar, como estaba extendido así, tenía que levantarse para poder, entonces poder respirar. Y volvía y caía. Imagínense esa espalda expuesta por todos esos latigazos. Como tenía esa espalda y tener que con todo eso tratar de levantarse, esa espalda rozando toda esa madera. Para poder respirar. Y diciendo allí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Romanos 5, 7 en adelante dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. La tercera decisión. Voy a leer en Lucas 23, del 39 al 41. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Estás a punto de morir y aún no temes a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Aquí vemos este corazón impío y natural.
Si tú eres Dios y por lo tanto pues tú tienes poderes, demuéstralo. Bájate de esa cruz, mata a esos romanos, barre con ellos y sálvate y sálvanos también a nosotros. Y entonces vamos a creer en ti. Y uno puede pensar, wow, qué malos eran esos romanos. Pero es que nosotros decimos lo mismo de diferente manera. Muchos cuando escuchan el mensaje del Evangelio siguen pidiendo lo mismo, pero de diferente manera. Si tú eres Dios, demuéstralo. Quítame esta enfermedad. Dame esto que yo quiero. Déjame sentirte y verte físicamente. Y entonces puede ser que crea en ti. Estás diciendo lo mismo. Pero eso no va a pasar. Dios puede hacerlo si quiere. Pero Él no tiene nada que probarte. Ya Él probó su amor en la cruz del Calvario. Aleluya. Qué triste. Aún en ese momento, allí en la cruz. ¿Cuántos escucharán este mensaje y harán lo mismo que hizo ese ladrón? Salen igual. Stephen Hawking dijo a la revista Time en una ocasión, después del lanzamiento de uno de sus libros, y él, ¿verdad?, hablaba de Dios, pero era figurativo, ¿verdad? No era literal. Porque, pues, mira lo que él dijo, Dios es el nombre que la gente le da a la razón por la que estamos aquí. Pero creo que la razón son las leyes de la física en lugar de alguien con quien uno pueda tener una relación personal. Un Dios impersonal, decía él. Claro, pero Dios era cualquier cosa. ¿Cuál va a ser tu decisión? No, pues pastor, déjame pensarlo, de verdad. ¿Cuándo vienen a buscar tu alma? Déjame pensarlo. Cuando yo sea viejo, yo le entrego mi vida al Señor. Ajá. Tú tienes el control de eso. ¿Cómo tú sabes eso? Cuánto quisiera, ¿verdad?, que la decisión tuya fuera la decisión de ese primer ladrón que reconoció su pecado, pidió perdón, halló gracia ante los ojos del Señor, ¿verdad? Como parte de la obra del Espíritu Santo, eso lo sabemos, ¿verdad? Dios es bueno. Contaba esta mañana el testimonio de Raúl Riz, que de vez en cuando me viene a la mente y los cuento, ¿verdad? Así que los pastores repiten los cuentos por si no lo sabían. Pero si son buenos, vale la pena repetirlos. Y recuerdo la historia de Raúl Riz, hombre famoso, hace ya unas décadas, en karate. Era un campeón de karate. Estaba casado con una no sé si ella se convirtió después de casado, pero una mujer cristiana. Él bebía, la agredía físicamente, terriblemente. Eso fue también lo que él vivió y experimentó de su papá, alcoholismo y entonces hasta el punto, ¿verdad?, que la cosa, ella se fue con los hijos y todo ese desastre, y ustedes saben, y él estaba en la sala de su casa con una escopeta, así, puesta aquí, ya a punto de quitarse la vida. Y en eso prende el televisor. Las casualidades del Señor, que no son casualidades, lo sabemos. Hay un pastor predicando, un evangelista. Y él se queda escuchando ahí. Y allí, con la escopeta, aquí, le entregó su vida a Cristo. Y Dios transformó esa vida, le sirvió al Señor. Es un evangelista, Raúl Riz. Como no tenía eso planificado, no sé si está vivo. Yo creo que sí, ¿verdad?
un ministerio evangelístico, algo hermoso. Dios restauró su vida, restauró su matrimonio, su familia. Porque Dios está, Dios te ve, ¿verdad? Entonces, contaba otro testimonio entre broma y serio, porque también me acordé del testimonio de Gloria Pacheco, que si la mente no me falla, y oren por ella, ella está mayorcita, ya enfermita. Pero Gloria Pacheco, pues vivía su vida, ¿verdad? Igual que todo ser humano lejos de Dios, todos somos pecadores. Y ella estaba en su casa barriendo, ¿verdad? Entonces en el primer culto yo dije barriendo con la escoba y rápido todo el mundo me miró, ¿no? Pero como yo me acordaba de aquella canción, esta es la escoba para barrer, ¿verdad? Pero ella estaba allí y no sé si fue el televisor o el radio y había alguien predicando la palabra del Señor. Y ya Dios estaba trabajando con ella y ella con la escoba escuchando. El Espíritu Santo trabajando en su corazón. Y el evangelista o el pastor que estaba allí predicando dice: suelta la escoba y entrégale tu vida a Cristo. Espérate, creo que soltó la escoba más rápido que volando. Entregó su vida al Señor. Estuvo muchos años trabajando en capellanía. Dios es bueno. ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy? ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy? Iglesia, tú puedes ver esto como un mensaje evangelístico, y lo es, pero no es lo único que es. Porque nosotros los cristianos, cuando regresamos al Calvario, tenemos que evaluar nuestras vidas. ¿Cómo algo que le costó tanto al Señor, cómo yo me puedo dar la libertad de vivir como me dé la gana? ¿Cómo yo puedo vivir mi vida cristiana livianamente? Cuando Cristo pasó lo que pasó para salvarme y para salvarte. Pero a los que no conocen al Señor, yo te pregunto qué tú vas a hacer. Yo no te pregunto si tú eres pecador, porque la Biblia dice que tú eres pecador, que tú eres pecadora. Y tu pecado, lo que dice la Biblia, es que lo que ha logrado, la paga de eso es la muerte espiritual. Tú nunca, por tus propias justicias, por tus obras, nunca vas a poder salir de esa condición. Por eso es que Cristo se hizo hombre y vino y murió en aquella cruz. Porque cuando Él muere, Él está pagando el precio de los pecados de los que estaba representando en aquella cruz. Y entonces los que creen en Él, entonces depositan sus pecados en el Señor. Esto es así. Pero mis pecados hoy, estamos en el 2023. Sí, porque eso es una obra eterna. Cristo murió una sola vez. Pero allí estaban representados esos pecados. Y los que depositan sus pecados a Él, entonces reciben pleno perdón por la sangre del Cordero. Aleluya. Y quedan totalmente libres de culpa. No porque tú no seas culpable y yo no sea culpable, sino porque, ¿verdad?, Él tomó nuestro lugar. Y el juez nos ve a través de Cristo. Aleluya. Nos ve perfectos. Nos ve santos. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Así que pregunto si aquí habrá alguna persona que hoy reconoce que es pecador, que es pecadora. Sabe que el Espíritu Santo te está llamando. Si tú estás ahí y tú sabes que tienes que rendir tu vida al Señor, pedirle perdón. A lo mejor tú te preguntas por qué va a pasar después, no te preocupes. Y si tú llevas tiempo en la iglesia y no has hecho pública tu profesión de fe, yo no puedo entender cómo Cristo murió desnudo en aquella cruz públicamente por nosotros y tú no confieses tu fe delante de los hombres. No puedes quedarte incógnito. De hecho, el profesarlo públicamente es una muestra de esa obra de arrepentimiento y conversión en nuestra vida. Así que yo pregunto si hay alguien que hoy reconoce esas verdades, le pide perdón al Señor,
quiere entregar su vida a Cristo y lo hace públicamente levantando su mano. ¿Habrá alguien que levanta su mano y dice, Señor, perdona, Dios te ama, eres especial para el Señor? Puedes bajar tu vida, tu mano. Dios te ama. Pero pastor, ¿cómo es eso? Pues mira, no te preocupes cómo es eso. Él obra en tu vida. Él es fiel y verdadero. ¿Habrá alguien más que hoy levanta su mano y dice, Señor, perdona? Dios te ama. Yo creo que hoy es un día de salvación. Así que no salgas de aquí sin levantar tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ya se está reconciliando con el Señor, creo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que ya es reconciliación. ¿Alguien más le entrega su vida a Cristo? Levanta su mano. Dios te ama. La iglesia orando por estos hermanos que están luchando. Yo pienso que hay gente que está luchando. No luches. Yo te entiendo, ¿verdad? Yo también luché. Y de hecho, luché y me fui, sabiendo que Dios me estaba llamando. Y eso me costó llegar después de un accidente de motora. Porque Dios siempre va a traer a uno. Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname, te necesito. Perdóname, Señor. Creo que tú eres el camino, la verdad. Señor, ayúdame, perdóname, Padre. Y si podemos ayudarte como iglesia, para eso estamos. No queremos dejarte ahí. Si nos da la oportunidad, pues claro que sí, estamos contigo. Pero esto es una decisión personal entre tú y el Señor. Alguien más, la iglesia sigue orando, sigue orando. No salgas de aquí si sabes que el Espíritu Santo te está llamando. No te vayas si el Espíritu te está llamando. Ríndete al Señor. ¿Habrá alguien más que levanta su mano? Dios te bendiga, Dios te ama. Dios le ama. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te ama. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname? Puede ser que haya también aquí algunos hijos de Dios, algunas hijas de Dios que se han alejado de sus caminos y quieren regresar a casa. También eso es una decisión importante de reconciliar sus vidas con Cristo. Claro, no tienes que volver a arrepentirte para salvación porque eso se hace una vez y para siempre. Y aunque tú te hayas alejado de Dios, tú sigues siendo un hijo de Dios y una hija de Dios. Eso nunca cambia. Pero es bueno reconciliarte y hacerlo públicamente también y regresar a casa. Porque esas cosas también representan un momento en tu vida, una decisión, un compromiso. Así que ya sea para entregar tu vida al Señor o que o quieres reconciliar tu vida con el Señor, si aquí hay alguien, levanta tu mano, ¿verdad? Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien más? Yo le voy a pedir a esas vidas que levantaron sus manos, por favor, que pasen por aquí. Queremos orar por ustedes. Vamos a darle un aplauso al Señor para animarlos, para orar por ellos. Lo pueden acompañar. No tienen que venir solos. Lo pueden acompañar con quien estén, ¿verdad? Para que no vengan solitos. Pero los que levantaron la mano, sí, pasen por aquí. ¿Verdad? Todos. Pasa por aquí. Vengan los que levantaron su mano por allí. Y por allí la dama. Vengan por aquí también. Queremos orar por ustedes, ¿verdad? Que no se quede nadie. Si tú no levantaste la mano, pero quieres, ¿verdad?, tomar una decisión, pues acércate, ¿verdad? Queremos orar por ti. Le vamos a pedir a los hermanos de la iglesia que se van a acercar a ustedes para orar por ustedes rapidito también. Qué bendición, ¿verdad? Mira por aquí, Rosa. Rosa por aquí. Ella. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Bien. Y viene también por ahí una hermana. Muy bien. Si hay alguien más que, como dije, quiere entregar su vida a Cristo o reconciliarse con el Señor, pase al frente. Queremos orar ¿verdad? Orar por ustedes. Los jóvenes también están pasando al frente, así que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Damos un aplauso al Señor por ellos también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Anlín, Dios te bendiga, qué bueno. Necesitamos una dama para ella. Sí. Viene por ahí. ¿Cuánto dan gracias al Señor por estas vidas? Vamos a orar por ellos. Y luego, ¿verdad? Freddy, ministro de la iglesia, va a estar con ellos. Así que vamos a
extiendan sus manos hacia aquí, vamos a orar por ellos. Padre, te presentamos estas vidas, te damos gracias por ellos. Tú conoces, Señor, su corazón, sus luchas, tú sabes lo que está pasando ahí, Señor. Le pido, Señor, que seas tú obrando y prosperando, Señor, esta rendición de este día, Señor. Glorifícate en sus vidas, Padre. Como lo que tú haces, Señor, que cuando tú llegas, Señor, en una transformación. Sabemos, Padre, que seguimos en este mundo con nuestras luchas, no es que se desaparecen los problemas, pero definitivamente, Señor, sabemos que tú vas a estar con ellos, caminar con ellos. Aquellos que han reconciliado su vida con el Señor, qué bueno que regresan a casa, Señor. Ay, qué bueno que regresan al camino de obediencia. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos un aplauso. Les pedimos que pasen por aquí porque queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Déjenme darle un abracito antes que se vayan. Antes que se vayan. Ay, padre, gracias. Pues vamos a estar en pie para despedirnos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Padre amado, te presento cada vida, Señor, de los que está aquí. Que sigas tú, Señor, obrando, Señor, conforme a tus propósitos. Sabemos que los tiempos son tuyos, Señor. Así que aquellos que estén aquí, que todavía tienen que tomar decisión, pues te pido, Padre amado, que tú sigas guiándoles, Señor, y los lleve a ese momento, ¿verdad?, de rendición a ti, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, tu hermosa y gloriosa palabra. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que es podernos reunir, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.